y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces, recalca una y otra vez que el Señor, su método de enseñanza eran las parábolas. Pero ¿por qué estudiar las parábolas? De manera introductoria queremos decir que nuestro interés al enseñar acerca de las parábolas es despertar, ¿verdad?, un deseo de poder investigar más acerca de las parábolas. Este es un género literario de los más importantes en la Biblia y el principal utilizado en la enseñanza del Señor Jesucristo. Cabe decir que, como vamos a ver en el desarrollo, el Señor Jesucristo no inventó el método de enseñanza por medio de parábolas. Más bien ya era utilizado desde tiempos antiguos e incluso no solamente por Israel, sino por otros pueblos también. Usaban la parábola como método de enseñanza. Pero avancemos un poco y veamos entonces cuáles son los objetivos que tenemos en mente al dar esta enseñanza. El objetivo general es que nosotros entendamos o conozcamos cómo funciona el lenguaje parabólico. Así como hemos oído hablar de figuras diversas, ¿verdad?, en la Biblia, como símiles, como metáforas, como hipérboles, ¿verdad?, como alegorías, como enigmas. La parábola es uno de los métodos de enseñanza principales, decíamos en la Escritura, de modo que tenemos que saber cómo funciona. Pero en los objetivos específicos debemos nosotros identificar el concepto de qué es parábola. De entrada, ¿verdad?, tenemos que hacernos esa pregunta: ¿qué es entonces una parábola? Y el segundo objetivo específico es conocer las características de las parábolas, cómo identificarlas, cómo saber cuando en la Biblia hay una parábola y cuando no es parábola. Y número 3, conocer los pasos para hacer un exégesis de las parábolas. Cuando hablamos de exégesis o exegetar, estamos hablando de interpretar. ¿Cuáles son los pasos para interpretar una parábola? Entonces entremos al desarrollo. ¿Qué son entonces las parábolas? Las parábolas, dice que Jesús la usó mucho, ¿verdad? Y es indudablemente el aspecto más característico de su ministerio de enseñanza. Se dice que en los evangelios sinópticos se narran aproximadamente 40 parábolas dichas por el Señor Jesucristo. Y en el evangelio de Juan, ¿verdad?, que es un evangelio diferente, no hay ni una tan sola parábola. Entonces ese es un aspecto importante a tener en cuenta. ¿Se acuerdan que ya estudiamos que los evangelios sinópticos pues son los primeros 3, ¿verdad? Pero el evangelio de Juan es muy diferente. La parábola se deriva del término griego parabole, que lo que significa pues es al lado o junto a, ¿verdad? Son 2 términos griegos. Para, que significa al lado de o junto a, y bayerín, del verbo echar o arrojar, que juntos dice que indican algo puesto al lado de otra cosa para indicar la semejanza entre las 2 cosas. Sé que eso que acabo de leer es complicado, pero el término más fácil para entender qué es una parábola es una comparación o una semejanza. Punto. Si se nos olvidó lo anterior, no se nos debe de olvidar que una parábola es una comparación o es una semejanza de 2 cosas. Eso es, ponen en comparación 2 cosas. Ya vamos a profundizar un poco más. ¿Qué son entonces las parábolas? Dice que una parábola es el relato sencillo de un hecho real o imaginario. Se cuenta una historia. Ese relato puede ser de algo que de verdad ha ocurrido o puede ser algo que el que lo está contando en el momento, él se lo inventa, digamos, pero con el objetivo de dar una enseñanza. Tiene la función de comparar una realidad conocida con una desconocida. Puede causar sorpresa, dice, en su conjunto de detalles e invita a pensar y a captar el interés del oyente. Ese es el objetivo. Relatar la historia requiere de que la persona que la va a estar contando sea una persona hábil, ¿verdad?, que no se pierda de detalles, que no esté contando algo y de repente se le olvidó, ¿verdad?, sino que la parábola tiene que llevar una narración continua y los detalles que se están presentando
ayudan a esclarecer lo que se quiere decir. Entonces las parábolas son relatos, ¿verdad? Son cosas que se cuentan de algo que se conoce con el objetivo de dar una enseñanza, ¿verdad?, espiritual. Ese es el significado de las parábolas. ¿Cuál es la razón entonces de las parábolas? O podríamos nosotros preguntar por qué Jesús enseñó por parábolas. ¿Cuál es el propósito de las parábolas? Se habla de 4. Primero, la parábola es una forma muy efectiva de enseñar aquellas verdades a cuyos corazones están preparados para recibir el mensaje del evangelio. Esa es una característica principal. Pero dice que ellas querían también vencer la torpeza de aquellos que no estaban listos todavía para recibir el mensaje. En uno de los pasajes que acabo de leer dice que ellos estaban duros, ¿verdad? Y de manera que al final, como rechazaban el mensaje, dice que viendo no veían y oyendo no entendían. Y por eso el Señor dice al final, pues sus corazones estarán más endurecidos. La segunda razón es una forma enigmática. Esta parábola es capaz de despertar a sus oyentes o provocarlos para que más tarde mediten en ella y reciban su mensaje. Estoy seguro que muchas personas, su forma de aprender las escrituras no es solamente leer o solamente oír algo, sino más bien las personas quieren que su imagen mental sea despertada. Y cuando les cuentan una historia, pues es más fácil que se pueda quedar grabado en la mente la enseñanza que se está dando. Esa es una de las razones, si vemos el aspecto positivo, por el cual las personas muchas veces cuando alguien les cuenta un chiste, rápido se ríen, ¿verdad? Y a veces pues se capta más la atención, porque las personas están esperando que se les diga algo que los haga pensar. Entonces las parábolas tienen esa cualidad. Pero como número 3, también las parábolas usan la claridad, ¿verdad? Con la claridad de muchas parábolas servía para convencer a algunos, a pesar de la ceguera y la rebeldía espirituales. Los que siguieran en esa rebeldía, pues estarían sin excusa delante de Dios. Entonces, la parábola busca no solamente enseñar a aquellos que están dispuestos a recibir el mensaje, sino también a convencer o a captar el interés de aquellos que todavía no quieren entender el mensaje. Y por último, el carácter oscuro de la parábola serviría también para ocultar las enseñanzas sobre el reino de Dios a sus enemigos, los cuales iban a crucificarlo más tarde. Entonces, por un lado, los que estaban dispuestos, si pudiéramos resumir las razones de las parábolas, los que estaban dispuestos a recibir el mensaje, ellos lo podían entender más claro con las parábolas del Señor. Pero aquellos que lo que querían era descubrirlo en un error, lo que querían era, acusarlo de herejía, esas personas no entendían lo que el Señor decía. Quedaban, como nosotros normalmente decimos, en la luna. Esperamos que no sea el caso ¿verdad? Hoy que estamos viendo la instrucción de las parábolas. Veamos entonces la estructura de las parábolas. Cuando hablamos de estructura nos referimos a sus componentes. Cada cosa tiene sus partes. Por ejemplo, si hablamos del cuerpo humano, la Biblia dice que nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y cuerpo. Entonces hablamos de la composición del ser humano. Pero en este caso hablamos de la parábola. ¿Cuáles son los elementos de una parábola? La parábola está compuesta por 3 partes. 1, la ocasión. 2, la narración. Y 3, una lección espiritual. De hecho, que ya voy a entrar a poner unos ejemplos. No piensen que solamente vamos a estar hablando. Vamos a poner ejemplos y vamos a leer la escritura y vamos a ver cada uno de estos elementos que se mencionan acá. Porque la interpretación de las parábolas muchas veces nos lleva a errores. Hay personas que leyendo una parábola han inventado doctrinas y ellos pues dicen, no, la Biblia dice esto. Pero ellos no saben que la interpretación es diferente. En algunos casos, la primera y la tercera partes no se encuentran en el texto bíblico. Ahí se dificulta un poco más la interpretación de la parábola, porque dice que consta de 3 partes, de la ocasión, de la narración y de la lección espiritual. Y en algunas ocasiones dice que la ocasión y la lección espiritual no lo dice,
la narración. No lo dice el texto bíblico. Cuando nos referimos a la ocasión, estamos hablando del por qué Jesús contó dicha parábola. Porque cada parábola tuvo una razón de ser. O sea que no es que el Señor dijo, de repente se le ocurrió y dijo, les voy a contar esta parábola. No, había un porqué. Hubo un momento específico en el cual era propicio para contar una parábola. La narración, pues por supuesto, se refiere a todo lo que se cuenta, ¿verdad?, en la parábola. Y la lección espiritual, que es la que nosotros debíamos de ponerle mucha atención. Porque a veces podemos estar leyendo una parábola y quizás no saber qué significa o qué nos quiere decir, o si le habla a la iglesia en general. Entonces, es importante ver los tres aspectos. El Señor no siempre señalaba la lección espiritual, que es la parte última, ¿verdad?, la tercera. A veces se la dejaba a sus oyentes para que ellos mismos la descubrieran. Entonces, como quien dice, despertando el interés, ¿verdad?, del oyente, y se quedaban meditando. Pero quiero decirles que la mayoría de parábolas, sus oyentes originales las entendían muy bien. Porque el Señor, cuando quería aplicarles una palabra a los fariseos, Él les contaba un relato, como ya lo vamos a ver. Y entonces los fariseos dice que se ponían pero enojados, porque claramente entendían que la parábola se refería a ellos. Entonces, la mayoría de parábolas son muy claras. Son pocas las que sí necesitan una explicación. Y de hecho que uno de los pasajes que leí hace un rato, en Mateo 13:10, los discípulos le preguntaron al Señor por qué les enseñaba por parábolas a las multitudes. Porque el Señor acababa de contar la parábola del sembrador. Y lo más seguro es que los discípulos no entendían hasta ese momento. Luego viene la explicación, ¿verdad?, de la parábola del sembrador un poco más adelante. Porque el Señor les recrimina en otra oportunidad a ellos y les dice, ¿acaso ustedes también están sin entendimiento? Entonces muchas veces las personas tenían que descubrir cuál era esa lección que la parábola enseña. Veamos entonces los tipos de parábolas. Se hablan de 3 tipos de parábolas en la generalidad, ¿verdad?, de todas las que se narran. Están las que se conocen como parábolas del reino de Dios. Esas parábolas del reino de Dios son la mayor cantidad. De hecho, que solo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, encontramos 7 parábolas, las que han sido llamadas de esa forma, las parábolas del reino. Porque se habla en el tema principal, el reino de Dios, o el reino de los cielos, como dice Mateo. Si se recuerdan, cuando hablamos de los evangelios, mencionaba que Mateo usa la expresión el reino de los cielos, por no decir el reino de Dios. Los otros evangelios pues sí dicen el reino de Dios. Entonces, solo acá hay 7, pero en otros capítulos hay otras y hablan siempre del reino de Dios. Pero ¿a qué se refiere cuando dice el reino de Dios o reino de los cielos? No está hablando de los cielos solamente, ¿verdad?, el cielo literal, sino más bien la mayoría de parábolas, y en el caso de las de Mateo 13, habla de lo que es el reino de Dios, pero su etapa presente. La iglesia, lo que le toca hacer, ¿verdad?, que es parte de la expresión del reino de Dios. Lo que la iglesia tiene que hacer en este tiempo, esperando a su Salvador que va a venir en el futuro. Entonces, hay varias parábolas. Se habla de la parábola del sembrador, la parábola de la cizaña, la levadura, la perla. Bueno, por ahí están otras, el tesoro escondido y otras más. Entonces esa es la primera categoría de parábolas, las parábolas del reino. También se habla en segundo lugar las parábolas de misericordia de Dios. Por ejemplo, la del hijo pródigo, la de la oveja perdida, la del buen pastor, la moneda perdida, podemos decir ahí, ¿verdad? ¿Cuáles otras más? Bueno, hay varias parábolas. Y número 3, sobre las acciones buenas. Las parábolas sobre las acciones buenas. El buen samaritano, el rico insensato, el rico y Lázaro, la parábola de los talentos. Entonces, son varias categorías y podemos encajarlas, todas ellas, en esas 3 categorías que tenemos de parábolas. ¿Cuáles son las reglas para interpretar las parábolas? Después de ver esta sección, vamos a poner algunos ejemplos. Número 1, determinar y observar el texto.
De hecho, que esta aseveración primera que acabamos de hacer acá es válida para cualquier pasaje bíblico, no solamente para las parábolas. Lo primero que se hace en una interpretación bíblica es observar el texto. Y cuando decimos observar el texto, hermanos amados, no nos referimos a solamente quedarnos viendo al versículo, ¿verdad? O a los versículos, o al capítulo que queremos predicar o enseñar, sino cuando decimos observar y determinar, ¿verdad? Determinar y observar el texto se refiere a leerlo. Leerlo una vez, leerlo otra vez, leerlo 3 veces, leerlo muchas veces. Usted está observando el texto, se está familiarizando, lo está conociendo. En el caso de la parábola, usted lee la parábola una vez, la parábola del sembrador, por ejemplo. No le entiendo, dice usted. Bueno, la voy a leer de nuevo, 2 veces. Sigo sin entenderla. 3 veces. Le aseguro que a las 3 veces de leerla ya va a encontrar algunos detalles. Entonces, esa es la primera parte que debemos de hacer, determinar y observar el texto que vamos a leer. Número 2, comprender que la parábola normalmente enseña una sola verdad, justamente como hace la ilustración en el sermón. Normalmente, hermano, cuando uno predica, pone ejemplos y uno lo que quiere es recalcar la verdad en cualquier tema que sea. Por ejemplo, si uno está predicando acerca de la lectura bíblica, viene uno y pone un ejemplo, por decir algo, ¿verdad? De alguien que se dedicó toda su vida a leer la Biblia y los beneficios que tuvo. Entonces uno quiere recalcar que hay que leer la Biblia. Pero en este caso, en el caso de la parábola, que dice que tiene una verdad central, quizá muchas cosas se nos pueden olvidar, como dije al principio, en el concepto de parábola. Y que dije que el concepto de parábola es que es una comparación o una semejanza. Este es otro de los aspectos que no se nos debe de olvidar en cuanto a las parábolas. Para interpretar una parábola hay que saber que tiene una verdad central. Una verdad central. ¿Qué quiere decir? No es que yo leo una parábola y para mí significa una cosa. Y usted la lee y dice, no, para mí significa tal cosa. No, no es así. Si de verdad estamos interpretando la Biblia correctamente, todos vamos a entender lo que esa parábola significa. Porque de otra manera, alguien tiene que estar equivocado. O el que enseña, o el que está leyendo, u otra persona. Pero tiene una verdad central, la parábola. Ese es un punto determinante. Y número 3, comprender que los muchos detalles de la parábola son incluidos solamente porque son necesarios para la narración humana terrenal. Por ejemplo, siguiendo con eso mismo de la parábola del sembrador, tiene varios elementos. ¿Cuáles son los elementos? Numerémoslos. Dice que el sembrador salió a sembrar. Hay un hombre que está sembrando. Número 2, ahí está la semilla que él va esparciendo. No dice qué tipo de semilla era porque no es interesante. ¿Qué más elementos hay? Dice que la semilla cayó en diferentes tipos de tierra, 4 para ser específico. Entonces son elementos importantes que debemos considerar, pero la verdad central siempre va a ser una. Y creo que como lectores de la Biblia y a estas alturas entendemos que hay una verdad enseñada en esa parábola. Lo que está enseñando esa parábola es la respuesta que el hombre que oye la palabra debe de dar. Eso es lo más importante en esa parábola. El enfoque no está en el sembrador, el enfoque no está en la semilla que esparce, que es la palabra, sino que el enfoque está en la respuesta que el que oye la palabra de Dios va a dar. Ese es el énfasis. Por eso dice, cuando finaliza estas parábolas, por ejemplo, en el versículo 9, 13:9 de Mateo, el que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor hoy. Entonces quiere decir que nos pone así, ¿verdad? Confrontándonos y nos dice, tomen una decisión. ¿Cómo van a oír ustedes? Y cuando dice oír, no se refiere a, sí, ya oí, ya lo oí, Señor. No. ¿Cómo vamos a responder? Quiere decir el Señor. El que tiene oídos para oír, que entienda, ¿verdad? Que guarde eso y que lo ponga en práctica. Entonces hay 3 detalles, no se nos vayan a olvidar para cuando lo vamos a interpretar. 1, observar el texto. 2, saber que tiene una idea central. Y 3, que todos los elementos que tienen no necesariamente tienen un significado, sino que abonan al significado único que tiene cada parábola.
Avancemos entonces. Las características de las parábolas. Las parábolas son relatos de la vida diaria. No son asuntos rebuscados ni complejos. En nuestra mente, hermanos amados, cuando la Biblia dice el sembrador salió a sembrar, ¿nos imaginamos nosotros cómo es eso o no sabemos nada de qué es cuando una persona siembra? Les pregunto. ¿Sí sabemos o no sabemos? Sí sabemos. Otra parábola, por ejemplo, donde dice que una mujer, dice, el reino de los cielos es semejante a una mujer, dice que toma un poco de levadura y lo va a esconder. ¿Ya sabemos nosotros qué es eso o no lo sabemos? Sí lo sabemos. En la cizaña también y el trigo, bueno, también sabemos de esos cultivos. Y más propiamente, los israelitas lo sabían cuando el Señor se los dijo. Si nos hablara el Señor hoy a nosotros, quizás ya no tanto nos hablara de cultivo, más que toda la gente de las ciudades, hablaría en otros términos. Pero son cosas conocidas. Otro elemento es que no es un método original y privativo de Jesús. Las parábolas fueron usadas desde tiempos antiguos. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 5, ahí narró una parábola, la parábola de la viña, ¿verdad? Y usted sabe exactamente a qué se refiere eso. Cuando enseña Isaías en el capítulo 5, hay que verlo, pero rapidito porque el tiempo se nos va. Dice el versículo 1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y después dice todo lo que había hecho por esa viña. Es una plantación de uva, ¿verdad? Un obrero había plantado un buen, ¿cómo se llama? Un buen sembrado de uvas. Un buen sembrado de uvas. Y mire lo que dice al final del capítulo 5, versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. En muchas parábolas dice que hay incluso un abuso de la hipérbole y el adorno. Las personas que no entienden esto podrían decir, pero ¿cómo es que en las parábolas va a haber una exageración? Porque una hipérbole quiere decir una exageración. ¿Sabe por qué? Es que muchas veces se usó la exageración para recalcar la verdad que se quería decir. Y no es que el Señor quisiera engañar a sus oyentes. Pero luego había una puerta más pequeña y ustedes lo han visto en portones grandes. Hay una puerta más pequeña que para no abrirlo todo, se abre la puerta pequeña solamente. Entonces algo similar a eso se le llamaba el ojo de aguja. Que el día sábado o día de reposo no podían entrar ellos mercancías y comerciar. Tenían que guardar el día sábado y dedicarlo para adorar a Dios. Entonces permitían entrar solamente a las personas. Y con gran esfuerzo, los comerciantes que no hacían caso de la declaración del día sábado, ellos seguían metiendo sus cosas ahí. Por eso dijo el Señor, puede ser que sea más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, por una puerta pequeñísima, que un rico se salve, dándole la enseñanza acerca de las personas que ponen su mirada en las riquezas. Entonces, se usa la hipérbole o la exageración muchas veces en las parábolas con el fin de dar un realce a la declaración que se está dando. En cuanto a la exégesis de las parábolas, aquí vamos a la parte seria. Cuando decimos vamos a interpretar esta parábola, hay claves. Busquemos los puntos de referencia, número 1. Porque decíamos hace un rato que hay que observarla primero, que hay que ver qué es lo que tiene, ¿verdad? Esa parábola. Hay que observarla, hay que buscar puntos que nos está dando. Las claves para su comprensión son los puntos de referencia, las varias partes de la historia con las que uno se identifica al escucharlas. Estos puntos de referencia se pueden ilustrar mejor con una parábola de Jesús registrada en un texto original completo. Leamos Lucas 7:40. Evangelio de Lucas, capítulo 7 y versículo 40. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Aquí comienza la parábola. Versículo 41.
Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó la deuda a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Oiga la parábola. Entonces, tiene elementos que hay que identificar. Como es primera vez que la hemos leído, estoy seguro que no lo identificaron ustedes tan claramente. Pero tiene algunos elementos que vamos a considerar a continuación. Esa parábola en casa de este hombre que era fariseo tiene una significación grande. Y eso es a lo que vamos. Jesús le cuenta a su anfitrión una sencilla historia. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Y ya leíamos que uno le debía 500 denarios y otro le debía 50. O sea, uno le debía una cantidad pero grande. El denario era lo que ganaba una persona al día. Como por decirlo, entonces le debía el sueldo de 500 días. Le debía este hombre a su dueño, algo así parecido. Y el otro, pues, como un equivalente a 50 días. Pero no podían pagar y a los dos le perdonó. Entonces, ¿cuál es el más agradecido? Le pregunta el Señor. Al que le perdonó más. Aquí viene la ilustración y la aplicación. Esta historia no necesita explicación, pero Jesús quiso asegurarse que esta golpeaba fuertemente, o sea que le entendía claramente Simón el fariseo. Dice que hay 3 puntos de referencia. Uno, el prestamista y los dos deudores. Entonces, ¿a quiénes representa? El prestamista representa a Dios. La prostituta, digo, qué raro eso, representa al hombre que debía una gran cantidad y que no la podía pagar, 500 denarios. Y Simón representa a aquel deudor que le debía 50, le debía poco. Entonces el Señor le pregunta, ¿y quién entonces ama más? Al que le perdonó más. No sé si estamos comprendiendo el significado de la parábola. Le estaba diciendo el Señor, mira, estás viendo, Simón, que esta mujer que acaba de entrar y me está haciendo todos estos honores y que está gastando todo lo que está gastando, ella ha sido perdonada porque ella ha venido en agradecimiento por todos los pecados que ella tenía y se le han perdonado. Pero tú, que te crees santo, ¿verdad? Que te crees muy religioso, sientes que nada se te ha perdonado, por eso no amas. Esa era la explicación de esta parábola. Porque si vemos la explicación, o si vemos la narración, mejor dicho, hermanos, que comienza desde el versículo 36, este hombre había invitado al Señor y lo había llevado a comer a su casa, dice el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Por eso el Señor le contó la parábola. O sea, el hombre se sentía súper espiritual, ¿verdad? Y la mujer que había llegado ahí prácticamente estaba arruinando la invitación que él le había hecho al maestro. Pero el Señor le dice, tienes que ser agradecido. Gloria a Dios. Entonces la parábola, hermano, es el mensaje, dice, de juicio que el Señor declara para que este hombre pueda entender lo que él tenía que hacer. Entonces tengamos en cuenta que esta no es una alegoría, sino una parábola. La alegoría es otra figura retórica. En la Biblia hay, así se le llaman figuras retóricas, o también se le llama, otra forma de decirlo, ¿cómo se le llama? El lenguaje figurado. El lenguaje figurado en la Biblia. Hay símiles, que son comparaciones de una cosa con la otra. Hay metáforas donde se dice que una cosa es otra. Por ejemplo, ustedes son la sal, dijo el Señor. Obviamente que las personas no son sal, ¿verdad? Significa algo, ¿verdad? Ustedes son la luz, dijo el Señor.
Significa que alumbramos, pero en un sentido espiritual. Entonces hay muchos símbolos. Una es la alegoría, pero la parábola es diferente. Dice que en la alegoría, cada uno de los elementos tiene un significado en la historia, pero en la parábola no. En la parábola decíamos que hay un significado principal. Para que no quedemos sin el conocimiento, les voy a dar un ejemplo de alegoría. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan hay una alegoría. Tiene varios versículos, son como 8 versículos. La alegoría de lo que es la vid y los pámpanos. Y habla del fruto. Entonces, cada uno de esos elementos tiene su explicación. Pero en el caso de la parábola, todos los elementos que se narran son para enfocar una sola verdad importante. Dice que esto es importante. El sentido de la parábola no está en los puntos de referencia, como ocurre en la alegoría. El sentido de la historia se ha de encontrar en la reacción propuesta. Ahora, en esto quiero poner otro ejemplo. Aquí no tiene texto, pero yo quiero llevarlos a Lucas 18. Lucas 18. Dice el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Oiga lo interesante que dice ahí. ¿Qué es lo que perseguía Jesús con esa parábola? Pregunto. Enseñar que debemos orar siempre. Punto. Ya el Señor lo dijo. Entonces, la lección espiritual, que es lo que debemos buscar al final, lo que decíamos, tiene que ir enfocada a eso. Cuando nosotros nos vamos y hemos oído esa parábola, nos vamos de la iglesia y tenemos que ir con el deseo de orar más. Y si estábamos cansados ya y decir, no, Dios no me responde, el Señor nos dice, tenés que seguir orando, no tenés que desmayar. Esa es la lección espiritual. Entonces dice que el sentido de la parábola está en encontrar la reacción. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Otro ejemplo, en la parábola del buen samaritano, cuando la entendemos bien, ¿qué vamos a hacer nosotros después al haber oído esa parábola? ¿Ser indiferentes o ayudar a las personas necesitadas? Ayudar a las personas necesitadas. Entonces la parábola espera una respuesta. La parábola espera una reacción de sus oyentes. Claro, hermanos amados, que no todos responden positivamente. Les aseguro que algunos en los tiempos de Jesús, cuando oían la parábola, salían pero súper enojados. Algunos hasta lo querían despeñar, dice a Jesús, cuando estaba enseñando él en los montes. Lo querían matar porque sentían que la parábola era en contra de ellos. Pero hermanos amados, los que están dispuestos a recibir el mensaje, reaccionan a la parábola positivamente. Otra cosa que debemos hacer, no solamente ver los puntos importantes, relevantes, sino identificar quiénes son los oyentes. ¿A quién se está dirigiendo la parábola? Una persona simplista dirá, esa parábola es para nosotros. Y es verdad, porque es palabra de Dios. Pero la parábola apuntaba a personas en específico en el tiempo que Jesús la contó. Entonces, si nosotros determinamos eso, obviamente que va a ser más fácil entender. Por ejemplo, la que conté acerca del fariseo Simón, esa parábola atacaba duramente a él primeramente y a todos los fariseos, ¿verdad? Entonces ellos se sentían ahí muy fuertes con la palabra y decían, con nosotros es la cosa. Ya vamos a ver otros ejemplos. Entonces dice que el significado de la parábola tiene que ver con la manera que fue oída originalmente. En tales casos, la tarea de interpretación es una combinación de 3 cosas. Número 1, sentarse a leer o escuchar una parábola una y otra vez. Dije hace un rato, en la observación, nosotros debemos leer la parábola ¿cuántas veces? Muchas veces. Muchas veces. Si no lo hacemos así, si nosotros esperamos leer una parábola y entenderla con una sola vez que la leamos, es mentira, no la vamos a entender. Hay que leerla, entonces hay que ver, hay que escucharla, como en este caso que yo leo, o si nosotros la leemos por nuestra propia cuenta. Número 2, identificar los puntos de referencia propuestos por Jesús, que los oyentes originales habrían identificado. Cuando Jesús la narra, los oyentes entendieron algo. Eso debemos de descubrir.
Y número 3, tratar de determinar cómo se habrían identificado con la historia los oyentes originales. Y por consiguiente, ¿qué habrían oído? Entonces, ¿qué hicieron ellos cuando oyeron la parábola? Aquí tenemos un buen ejemplo, la parábola del buen samaritano, en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25. Mire lo que dice esta parábola. Lucas 10, 25. Y aquí un intérprete de la ley le preguntó y le dijo para probarle. Esos detalles son importantes. Dice que era un intérprete de la ley y le pregunta algo para probar al Señor. O sea, él no quería saber. Él solo quería tentar al Señor para ver si se equivocaba. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Oiga las preguntas que el Señor le hace. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, ese hombre sabía la ley. Ese hombre no le estaba preguntando al Señor porque quería saber. Le estaba preguntando por ver qué respondía Jesús. Pero Jesús lo refirió al texto bíblico. Y mire lo que pasó. Como contestó bien y el Señor le dice, entonces, practica lo que sabes. 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Como quien dice, ¿verdad? Quiso a Jesús hacerlo quedar mal. Bueno, yo no sé quién es mi prójimo. Entonces, ¿cómo le voy a ayudar a mi prójimo si no sé quién es? Y aquí viene la narración de la parábola. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí viene la pregunta del Señor ante la parábola. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? ¿Y qué contestó el hombre? El que usó de misericordia con él. Ni siquiera se atrevió a decir el samaritano. Y yo creo que ustedes ya saben por qué. Porque él era judío. Y a los samaritanos los tenían como de lo peor, paganos. Y entonces Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Mire qué enseñanza. Lo dejó, pero con la boca cerrada. Entonces, hermanos amados, hay que observar elementos. Según lo que tenemos acá en esta lámina, dice que el caso del buen samaritano, la historia, cuenta la historia a un experto de la ley, quien queriendo justificarse a sí mismo, dice Lucas, que había preguntado, ¿quién es mi prójimo? Se quería escudar. En realidad hay solamente, dice, 2 puntos de referencia en la historia, el hombre herido y el samaritano. Aunque hay 2 elementos extras que también se deben considerar. ¿Cuáles son los 2 elementos extras? Ahí tenemos a los 2 que pasaron, al sacerdote y al levita, que representaban a la gente de la ley, agentes conocedores. Y dice que todo lo que ellos hacían de bueno era dar sus ofrendas para ayudar a los pobres. Les aseguro que hay personas que ni siquiera ayudan a la gente pobre. Y eso deberíamos reflexionarlo nosotros. Porque, hermanos amados, parte del evangelio es ayudar a las personas necesitadas dentro de la congregación, pero también a las personas allá afuera.
A veces nos endurecemos, creo yo, como cristianos por las cosas negativas que vemos nosotros. Y esto hay que hablarlo claro. Hay gente en las calles que se aprovechan. Hay gente falsa que se amarran una mano y se ponen por ahí, ¿verdad? Y se ponen unas vendas y todo. Y es mentira, están sanas. Se ponen ahí en la calle para que les den ayudas. Hay personas que se ponen lentes oscuros y compran una varita y andan ahí. Y es mentira. Ven, no son ciegos. Lo hacen para ganar dinero de esa forma. Pero de eso, y pudiéramos seguir hablando, poniendo ejemplos que uno conoce, que anda en los buses. Hubo un tiempo que yo trabajaba y andaba en los buses. No es que manejaba, sino que andaba constante en los buses. Entonces uno se dio cuenta de muchas cosas y de gente que abiertamente fingía. Y como son actores, tocan el corazón de las personas y la persona rápido, ¿verdad? Ayudándoles. Entonces hay gente que cuando ya se da cuenta de estas cosas, su corazón se puede endurecer y entonces dice, todos estos son mentirosos. Entonces ya no ayuda. Y puede ser que ahí en la calle, en una esquina, esté una persona que de verdad necesita. A esa gente, si Dios le toca el corazón a uno, hay que sacar una monedita, hermanos, o algo, ¿verdad? Para ayudarle a esa persona, porque hay necesidad. Entonces, la lección de acá es ayudar a las personas necesitadas. ¿Quién es el prójimo? Es toda persona con quien tengamos contacto y tenga necesidad de nosotros y que podamos hacer misericordia de ella. Esa es la enseñanza de esta parábola. Y esta es la última que quiero que veamos en el día de hoy. La parábola del hijo pródigo también tiene otros detalles. En el caso del hijo pródigo es similar a la que mencionábamos. A los pecadores recibe y con ellos come. ¿Quién dijo eso? Veamos el capítulo 15, versículo 1. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes, hermanos? Todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían ellos? Murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, dos grupos de personas. Unos eran publicanos, o sea, los que recaudaban impuestos, que eran judíos, pero como recaudaban impuestos para Roma, ellos lo consideraban enemigos y paganos o pecadores. Y dice, publicanos y pecadores, esos querían oír a Jesús. Pero el otro grupo eran los fariseos y eran las personas que estaban en contra de él y esos murmuraban. Con los pecadores se está reuniendo. Entonces, por eso Jesús narra 3 parábolas acerca de cosas perdidas. Las 3 parábolas del capítulo 15, la oveja perdida, que es la primera, la moneda perdida, que es la segunda, y la del hijo perdido, que es la tercera, las 3 significan lo mismo. Mire lo que dice entonces la primera. Versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Déjase la primera pregunta. Si ustedes tienen todas esas ovejas y se les pierde una, ¿acaso la dejan allá? No. Claro que un buen pastor va y busca esa ovejita. Entonces la respuesta era positiva. Pero veamos la siguiente. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Las dracmas eran monedas. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Oigan el otro ejemplo. A una mujer que se le pierde una moneda de gran valor, rápido prende la luz. Dice, en ese sentido hay que entenderlo porque las casas de aquel tiempo eran más oscuras. No tenían energía eléctrica como nosotros. Rápido, si se me cae la moneda, rápido la recojo. ¿Verdad? Pero en aquel tiempo eran casas oscuras con una puerta y una sola ventana, cerradas completamente y encendidas con antorchas en las esquinas, casas oscuras. Entonces comienza a prender luces y a barrer hasta que encuentra la moneda. El sentido es buscar siempre lo que se ha perdido. Ese es el sentido. Y la tercera parábola, la del hijo perdido, versículo 11, también dijo un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió sus bienes. Y lo que sigue, dice que el muchacho se fue con todo y vivió perdidamente y se gastó todo, pero después fue el problema y quería regresar. ¿Y qué pasó con el padre? Cuando el hijo se había perdido y se gastó toda la herencia, ¿el padre qué dijo? Bueno, eso quería, eso se merecía.
jamás lo voy a recibir en mi casa. ¿Dijo eso el padre? No. Dice que el padre estaba a la expectativa esperando, y cuando aquel muchacho se arrepintió porque reaccionó en su corazón de lo mal que había hecho, cuando venía y cuando el padre lo vio, dice que no esperó y salió corriendo a recibirlo. Y todo lo que el hijo había ensayado para decirle al padre, claro, se lo dijo, pero el padre ni le puso atención. El padre lo abrazó, lo perdonó, mandó a vestirlo de nuevo, mandó a ponerle zapatos, anillos, y dijo, mi hijo se había perdido y ha sido encontrado. Ya estaba muerto y ha revivido. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de estas parábolas, hermanos? Es buscar a las personas que se han perdido. Es tener misericordia por aquellos que se han alejado de Dios. Ese es el sentido de las tres parábolas. Entonces dice que las tres parábolas de las cosas perdidas en Lucas 15 son una justificación que hace una justificación que hace Jesús de sus acciones. ¿Por qué está comiendo con los pecadores? Porque necesitan, porque Él los anda buscando. Por ponerlo en otro contexto, en Lucas 19, hay una declaración preciosa donde dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. A eso vino. Entonces, por eso comía con ellos. En otra oportunidad les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y sabemos que esas son palabras alegóricas. Lo que quería decir era que las personas que estaban perdidas en el pecado eran los que necesitaban salvación. Y aquellos que se consideraban todos religiosos, en realidad estaban más perdidos todavía. Entonces, en la parábola del hijo perdido hay tres puntos de referencia: el padre y los dos hijos. La verdadera fuerza de la parábola la encontramos en la actitud del segundo hijo. A propósito, hablamos tanto nosotros del hijo pródigo, pero muchas veces no sabemos qué significa pródigo. Yo pasé mucho tiempo, muchos años, sin saber qué significaba pródigo. Y hablaba del hijo pródigo. Por cierto, hermanos amados, hay algunas personas que por el énfasis que se da de todo lo que le pasó a él y después viene arrepentido, piensan que pródigo significa algo bueno. Pero pródigo significa derrochador. Pródigo significa aquel que desperdicia todo. Entonces, esta es la parábola del hijo que se perdió, del hijo que vivió perdidamente. Eso quiere decir el hijo pródigo. O sea, no es una palabra bonita. Del hijo derrochador, la parábola del hijo derrochador. Pero qué bueno que el padre lo recibe. Y esa es la enseñanza, hermanos amados, que tenemos hasta hoy con esto de las parábolas. Este tema es largo y es el primero en los que me voy a detener. Voy a dejar una segunda parte para la otra entrega. El próximo jueves, si Dios nos permite vida, vamos a hablar de las parábolas sin contexto, porque hasta hoy hemos visto parábolas donde Jesús explica por qué cuenta la parábola, o es más fácil entender qué significa, pero hay parábolas que no tienen contexto. Sencillamente aparecen y se cuentan y no se sabe cuál fue la razón. Hay que descubrirlo. Y número 2, vamos a hablar de las parábolas del reino propiamente. ¿Qué significan las parábolas del reino y cómo se deben de interpretar? Pero esa es cuestión para el próximo estudio. Así que vamos a orar y a dar gracias a Dios. Que Dios nos guíe, ¿verdad?, en esto. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, te damos las gracias. Queremos bendecirte, Señor, queremos exaltarte. Mi Dios amado, gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia amada. Te damos las gracias, Señor, porque hasta el día de hoy tú nos has bendecido. Tú nos has dado entendimiento. Nos permites comprender tu palabra, Señor. Podemos saber, Señor, que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que nos des más sabiduría, más inteligencia espiritual para comprender tus grandes verdades. Mi Dios, te damos el honor y la gloria en Cristo nuestro Señor. Que todo lo que oímos pueda ser llevado a la práctica. Gracias, Señor. En el nombre de